Bueno, hoy vamos a hablar de dos conceptos que yo creería que muchos han escuchado. Es un acrónimo que significa situación, tarea, acción, resultado. La metodología STAR es una metodología que se conoce muchísimo desde los procesos de talento humano, de recursos humanos. Esta metodología se implementa mucho para poder evaluar e identificar a las personas, llamémoslo a los empleados, de una manera más objetiva. What is Freela? Freela is your community platform built for everyday people with real skills and local businesses with real offers. Got a skill? Turn on job notifications and get clients from cleaning to plumbing to dog sitting. Own a business? Share your offers and bring more people through your door. Whether you're a service provider, a small biz, or someone just looking for a great deal, Freela connects your neighborhood in real life. Download it and trust the locals with Freela. Y estamos de regreso en FM el podcast y con una gran invitada que ya saben que a mí me encanta que venga a vernos porque siempre nos deja muy llenos de energía, pero además con muchas cosas nuevas que no sabemos, y es Laura Cardona. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, Eliani. Gracias por tenerme nuevamente aquí con tu gente, con tus oyentes, y saber que siempre puedo aportarles algo para su vida profesional me enriquece muchísimo a mí también. Sí, la verdad es que hoy vienes a enriquecernos nuestra experiencia de búsqueda laboral para toda la gente que me está escuchando, a todos estos jóvenes que están ahorita batallando porque el mercado está difícil, sí. Las empresas no están contratando ahorita en estos periodos. Lo que pasa es que eso es un tema muy político y económico también, ¿no? Tanta incertidumbre por distintos países nos afecta. Claro, y obviamente si no eres el más skilled en tu área y apenas estás empezando, no traes mucha experiencia, pues todos esos factores te afectan, ¿no? Sí, a la hora de que seas el mejor candidato a la oferta, la empresa está buscando por esas personas que necesita y obviamente se va a ir por el que le va a sumar más. Pero como la idea con estos mensajes es generar una invitación mucho más positiva a cómo yo, digamos, tengo responsabilidad en ese proceso de búsqueda de trabajo, ¿no? Claro. Y por eso, ¿cómo hago yo para volverme o para estar más preparado, para volverme más atractivo como candidato en mi búsqueda profesional? ¿Y qué nos vas a contar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de dos conceptos que yo creería que muchos han escuchado, porque cada vez hay más, llamémoslo career advisor, career coaches, employment consultants, como lo queramos llamar. Personas, últimamente he visto muchos como, llamémoslo memes o reels muy cortos tratando de hablar del tema. Veo que es algo que está pasando continuamente y que anteriormente no pasaba. Pero son dos conceptos que lo que quiero hoy es poderlos explicar un poco más extenso, y es el concepto de la metodología STAR y cómo yo como candidato debo entenderlo, porque tengo que prepararme en ello, y el concepto de transferable skills. Que esto vamos a decirle a la gente que me dice, es que dilo en español, me dice, ¿no? Perfecto. El STAR, que es como... STAR significa, STAR es un acrónimo que significa situación, tarea, acción, resultado. Yeah, ¿sí? Por eso tengo la mejor. Y el acrónimo como tal significa, pues, digamos, la palabra está, llamémosla en inglés, que es STAR. Y transferable skills son las habilidades transferibles. Esa es la... Señorita Char. Señorita, ¿puedo proseguir con su plática? Por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿por qué necesitamos saber de esto? Bueno, a ver. Vamos a empezar uno por uno. Ajá, ¿Te parece? Va, tú dime. Entonces, a ver, la metodología STAR es una metodología que se conoce muchísimo desde los procesos de talento humano, de recursos humanos, desde, llamémoslo, desde la parte de atrás, ¿no? Desde el background, es decir, del equipo que hacemos parte de HR o de People and Culture. Nosotros, esta metodología se implementa mucho para poder evaluar e identificar a las personas, llamémoslo a los empleados, de una manera más objetiva. Poder saber quiénes son ellos desde sus habilidades y cómo las mido, ¿sí? Entonces, la metodología me permite tener una validación de que esa persona, de que ese empleado tiene lo que yo necesito. ¿Para qué tipos de procesos? Por ejemplo, para promociones internas, por ejemplo, para performance o desarrollo, o, por ejemplo, para evaluación del desempeño,
¿sí? Que tienen que ver ya con ese mantenimiento que yo hago de un empleado dentro de una organización. Y cómo ayudo o cómo mis procesos los alineo para que las personas sigan teniendo un crecimiento organizacional. Aquí viene un cambio importante y es, por ejemplo, en mercados como Australia, Estados Unidos, Canadá, Europa, la metodología STAR no solo está al interior de las organizaciones, sino que también es un concepto que debe llegar al candidato. Y cuando hablamos al candidato es a todo ese mercado de seres humanos que están buscando un trabajo y que necesitan que el reclutador, los reclutadores, los encargados de hacer el proceso de selección puedan identificar rápidamente quién soy yo, qué tengo yo, cuáles son mis habilidades. Yo como candidato, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prepararme en eso que dijimos ahorita que significa situación, tarea, acción, resultado. Y es decir, identificar esos ejemplos que a lo largo de mi vida yo puedo demostrar cuando me preguntan hablar de algo en específico, llamémosle ese algo, es de una habilidad en específico. Anteriormente llamemos que desde un proceso de entrevista era muy común hacer preguntas como por ejemplo, ¿y tú qué harías si se te presenta esta situación? ¿Y tú cómo crees que manejarías este proyecto? ¿Y tú cómo? Todo era muy a futuro. Sí, como una expectativa, ¿no? Exacto. Y podías responderla fácilmente con un libro, Eso, ¿no? digo yo, es como decir, yo siempre he dicho, he tenido este dicho y es como que yo puedo decir misa, o sea, yo puedo decir lo que quiera, ¿sí? En ese tipo, pero obviamente uno como reclutador también se ha preparado y uno también se ha formado para poder identificar cada vez mejor el candidato idóneo para el rol. Sí. Porque mi misión está en eso, en encontrar una persona perfecta que le dé a la empresa los resultados que la empresa necesita. Es así de simple. Entonces, el identificarlo, obviamente estas son teorías validadas, metodologías que desde hace varios años están en el mercado y en las cuales el concepto de competencia se fundamenta mucho. Entonces, yo como candidato, ahora la pregunta, yo como entrevistador, también cambio las preguntas más en el pasado. Entonces, con la metodología STAR, yo tengo que poder lograr como candidato expresar cuáles son esas situaciones en las que yo he demostrado o he logrado, llámese, por ejemplo, preguntas similares a, cuéntame cuál ha sido el proyecto en el cual te has sentido que has logrado un resultado impactante. Cuéntame una situación en la que hayas tenido que solucionar un problema. Cuéntame cuál ha sido una situación en la que pudiste atender un cliente de manera exitosa. Sí, entonces, ese tipo de preguntas, si ustedes ven, están muy al pasado. Y yo, como candidato, tengo que prepararme para eso. ¿Por qué digo prepararme? Porque te tienes que acordar de esas memorias, ¿no? Claro, porque si yo llego a una entrevista un poco en blanco, sé de la empresa, sé del rol, no tengo muy claro cuáles son las habilidades que ellos están buscando, o sí las tengo muy claras, pero no tengo en mi memoria mi propia historia de vida clara, mis propios ejemplos realmente fundamentales, posiblemente entre los nervios de la entrevista, entre la angustia del momento, no voy a dar el mejor ejemplo, no voy a dar la mejor respuesta. Y sabes que, Laura, yo creo que aquí aplica mucho que tengan también un poquito de preparación del storytelling, o sea, de la narrativa personal, porque, ¿cómo pasa, verdad? Me ha tocado a veces estar en este lado de contratar a alguien y cuando hay una pregunta que es la primera, cuéntame. Tell me more about yourself. Sí, cuéntame de ti, ¿quién eres? Y tú, pues, Eliane, ¿no tienes ahí mi resumen? ¿Que no lo puedes ver? Ahí está mi resumen. Pero ahí es ese momento tan clave, ¿no? Donde dices, pues yo, porque ahí empiezas a ver la confianza, cómo hablas. Y mira que ahí se cruza algo que yo reviso mucho con las personas que trabajo y es esa parte cultural, que nos cambia mucho, llamémoslo de manera general, a los latinos frente a estos países donde migramos o cómo igual puedo generar impacto en mi propio país mostrándome como un candidato muy, digamos, capacitado, confiado, confidente de mí mismo, seguro de lo que yo puedo brindar. Y nosotros como latinos tendemos a hablar mucho.
Si tú ves, nosotras tratamos de hacer un podcast de media hora y nunca vamos mirando el tiempo y no sale. Nunca sale, siempre pero, la estoy pellizcando por abajo. Cállate, ¿no? Sobre todo yo. Cállate. Y entonces, nosotros tendemos a dar mucho detalle. Sí. Mucho detalle. Entonces, cuando estamos hablando de que STAR significa situación, tarea, acción, resultado, situation, task, action, result. Por ejemplo, es que no quiero que se me vaya esta, Laura, perdón que te interrumpa, pero es así de que, a ver, cuéntame alguien que haya tenido un hijo y regresa a trabajar, latina, ¿y por qué no habías trabajado en ese momento? O sea, en vez de reformular y decir, fue un periodo en el que fue mi embarazo y ahora regresó, entonces ahí agrega la latina. Sí, es que voy a regresar después de que tuve a mi hijo porque, fue tan difícil encontrar quien me lo cuidara y luego el vecino primero me había dicho que sí, pero luego mi mamá me dijo que iba a venir y resulta que ya no vino. Y no le dieron la visa. Entonces no le dieron la visa, no. Bueno, pero eso se lo cuento después. Entonces, esa es la información que no necesitábamos saber. ¿Sí o no? De acuerdo. Efectivamente, más o menos es así. Nos pasa que nos quedamos mucho, y iba a decir ahorita mostrándoles las palabras de lo que significa el STAR, nos quedamos mucho en la situación, ¿sí? Y al quedarnos mucho en la situación, pues obviamente estamos dando un contexto, hasta si nos fuéramos a un ejemplo laboral, donde a veces no tenemos que hablar de más. Hagan de cuenta que una entrevista es casi, a veces trato de decir yo, como una auditoría, ¿no? Que tú en la auditoría te vas yo me aprendí esto cada vez que me hacían auditorías y es, recuerda, Laura, no hablar de más. Limítate netamente a lo que te van a preguntar. Y entonces acá, si yo me tengo que limitar, cuando digo limitar, no lo veamos a mal, veámoslo desde un punto de vista del nivel de atención que tiene el reclutador en mi discurso. Y piénselo que si yo no le dije la respuesta en los primeros 40 segundos o minutos, ya lo perdí. O sea, ya lo perdí. De alguna manera, no es que él no pareciera atento y me va a callar. No, normalmente el reclutador tiende a ser una buena persona, normalmente, ¿no? Pero sencillamente, él me puede estar mirando, pero ya su mente está pensando en otra cosa. Ya está pensando en algo más. Porque lastimosamente, obviamente esto es en lo que él se dedica y a pesar de que él me quiera escuchar, si yo no logro engancharlo desde el inicio de mi respuesta, no va a dar para que sea una conversación fluida, donde con mi respuesta él me pueda hacer más preguntas y se sienta interesado, ameno y no llevando nada más un guión de preguntas que tengo que hacer. Claro. Y mira, aquí les voy a agregar un tip, que es de mis consultorías de branding. Cuando vas a una entrevista, no tratas de enganchar durante la entrevista, ¿no? Porque imagino que tú me estás hablando ahorita de esto, ser estratégico. Sí. Lo haces antes. Cuando llegas a la entrevista, llegas un poquito temprano y luego platicas con, hola, ¿cómo estás? Sí, que está lloviendo afuera. Esos 5 minutos tan relajados tuyos, y la otra persona ya sintió como, qué buena onda. Vamos a platicar el trabajo, ¿sí o no? Sí. Funciona, ¿verdad? Dan muchísimo también, ayuda mucho para tú disminuir ese nivel de ansiedad que nos puede generar. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para otro podcast. Sí, obvio. Acuérdate que tenemos un podcast pronto para grabar sobre entrevistas. Pero siguiendo con el concepto de STAR, yo debo tratar de centrar mi respuesta siempre en las últimas dos, acción y resultado. Porque cuando yo hablo mucho de la acción, de alguna manera estoy hablando de la tarea. ¿Sí? O sea, cuando me refiero, ¿qué quiere decir la acción? Es yo qué hice. ¿Cómo lo hice? Ok, ¿cuál ha sido el momento más exitoso o en el que has tenido una atención maravillosa, fundamental a un cliente? Bueno, mira, yo recuerdo este caso donde el restaurante estaba llenísimo, llega una mamá con sus hijos pequeños que seguramente no iban a consumir licor, pero los hijos tenían muchísima hambre, el restaurante estaba muy lleno y yo lo que hice fue que fui y busqué al chef y busqué a mi hiring manager y le dije, mira, a pesar de que está muy lleno, a mi manager está muy lleno el lugar, necesitamos atender a esta familia, estos niños están de verdad que se les nota la cara, que tienen un poquito de hambre, ¿qué podemos hacer? ¿Qué les podemos ofrecer ya? Entonces, antes de que ellos pidieran, yo llegué con el pan, la mantequilla y unas crispetas que podíamos ahí en el restaurante. Eso realmente fue fundamental. Le puedo decirles que esta familia se quedó en el restaurante alrededor de 2 horas, consumieron porque se sintieron como en casa, pidieron varios platos, el manager estaba muy muy sorprendido como de que se hubieran quedado tanto tiempo, además la cuenta fue muy buena y al final también la propina fue excelente. Qué bueno. Sí, entonces si tú te pones a ver con el ejemplo,
de alguna manera estoy demostrando, ¿no? Miren mi proactividad, miren mi poder entender las necesidades del otro, tomar la iniciativa, exactamente, recursividad de alguna manera, ¿sí? Uh-huh. Y no sé si notaron otra cosa que también es muy importante al momento de la respuesta, y yo todo el tiempo hablé en primera persona. Hablé de yo fui, yo hice. A pesar de que yo no cocinara, a pesar de que hay un chef ahí, porque lo sé, hay ciertos momentos y ciertas habilidades que yo tengo que sentir la seguridad y la confianza de que soy yo. Hay un equipo, todos trabajamos en equipo, pero al latino nos sucede, y volviendo a esa parte cultural, al latino nos sucede que, llamémoslo por prejuicios, mejor dicho, entraríamos aquí en un mundo muy, muy extenso que no me quiero detener, tendemos a hablar mucho del nosotros. ¿Sí? Entonces, nosotros con el equipo, el chef y los de la cocina hicieron, entonces termino entregando todo afuera y no me dejo reconocer lo que realmente yo sí hice, soy capaz y logré para este empleador. Claro. Ah, mira qué buen ejemplo, sí, o sea, bajar la idea de mostrar las acciones y con eso te estás diciendo un montón de skills. O sea, un montón de habilidades que tomaste hasta a trabajar en equipo, porque utilizaste incluso a las otras personas del equipo para poder llegar a ese resultado. Y el resultado, no sé si se dieron cuenta también, el resultado lo mencioné también en lo que le dejé al restaurante. Sí, un beneficio. Claro, vendí más, logré más, hubo enganche con el cliente, exacto. Sí. Yo no solo dije, y gracias a que le di el pancito antes, entonces la propina fue del 20%. No, o sea, el 20%, no, la propina no es, porque la propina no es para ti. O sea, en última, siempre que yo hable de un resultado, tengo que hablar del resultado para la empresa o para la entidad, lo que quedó. Uh-huh. Sucede mucho, por ejemplo, cuando estamos queriendo revisar personas que han tenido crecimiento dentro de una misma organización. Uh-huh. Y entonces siempre su respuesta va muy atada, logré la promoción. Uh-huh. Sí, pero ¿qué hubo? ¿Por qué lograste la promoción? Exacto. ¿Qué vio la empresa en ti que te dio esa oportunidad? De eso es lo que tienes que hablar, no del hecho de haber logrado la promoción. Exacto. Entonces, no sé si quieres que ampliemos algo del concepto STAR o sientas que quedó claro. Está bien, o sea, es una buena metodología que entonces, volvamos así rápido para resumir esta es la situación, la tarea, la acción y el resultado, ¿verdad? Aquí, la metodología STAR, que nos debe quedar clarísimo como candidatos es, la voy a usar en la entrevista, pero en la mayoría de los grandes países la tengo que usar desde antes de la entrevista, es decir, desde que redacto mi hoja de vida o mi resumen y desde que redacto mi perfil de LinkedIn. Así que ya hablamos entonces, de eso en el otro episodio. Ese reto está también en ese ejercicio previo que yo hago, porque si nos ponemos a ver, normalmente las hojas de vida creemos que deben ir redactadas en la T de STAR, que viene siendo la T de tarea, ¿sí? Y me voy netamente a las responsabilidades y solo hablo de las responsabilidades. Sí, es cierto. Pero aprenderlo a redactar en metodología STAR es poder mencionar acciones, tareas, resultados y cuando se pueda o cuando sea necesario un poco de contexto de la situación. Eso implica un ejercicio, poder aprender a llevarlo así. Mira qué interesante. Ok, va. Y entonces lo otro que dijiste que son las transferable skills. Cómo transferir tus habilidades. ¿Qué será? ¿De un trabajo a otro? Hasta de un país a otro, ¿verdad? Lo cambiamos. Digamos, a ver, vamos a echar un poco para atrás y es, cuando hablamos de transferable skills, que es uno de los conceptos también que son muy importantes en el momento de la búsqueda de trabajo, es un concepto que nos ayuda a reconocer en nosotros mismos cuáles son esas habilidades en las que yo me siento realmente bueno, llamémoslo realmente que me destaco frente a los demás, ¿sí? Normalmente skills nace con eso, con poder identificar en qué nos diferenciamos tú y yo, si tenemos el mismo background, si hacemos el mismo rol, pero por qué tú eres mejor en esto que tú en esto, ¿sí? Uh-huh. Y poder. Pero desde el punto de vista, llamémoslo de búsqueda laboral, que es lo que nos trae hoy aquí, es cuáles son esas habilidades que sin importar el tipo de rol o el tipo de industria en la que yo esté trabajando, me van a acompañar. Me van a acompañar y van a ir conmigo. Entonces, si volvemos al ejemplo, por ejemplo, de este mesero
que estaba ayudando y ya vimos que tiene iniciativa, que tiene proactividad, que tiene algo de trabajo en equipo y que tiene customer service, por ejemplo. Estas skills es donde él va a tener que centrar, o ella va a tener que centrar mucho su discurso, sus ejemplos a través de las distintas industrias o roles en las que ha estado. Obviamente esto va de la mano de niveles de conocimiento, de información que deba obtener o manejo de plataformas o de tools que sean necesarias dependiendo de los roles, pero son unas habilidades que él va a poder mostrar como permanentes o recurrentes en sus distintas situaciones laborales y que lo hacen destacarse frente a otros. Entonces, quiere decir que si él, por ejemplo, ya no quiere ser más mesero, pero quiere pasar a un cargo de, no sé, administrative assistant, por ejemplo, o quiere ir a sales en un almacén de retail, ¿ok? ¿Qué tan valioso es, por ejemplo, el tema de customer service? ¿Qué tan valioso es el tema de iniciativa en un puesto administrativo, llamémoslo sentado en una oficina, en un computador? ¿Qué tan valioso es, llamémoslo en una warehouse o algo en un cargo logístico? Estoy pensando en time management. O sea, cómo manejas tus tiempos para desarrollar todo también, ¿no? Yo puedo tener una lista muy larga de esas skills, pero más allá, mucho de lo que yo les asesoro no es solo lo que yo crea, está bien tener claro en qué soy muy bueno, pero también en ese análisis que yo hago de esos roles a los que yo quiero llegar, qué skills me están pidiendo ahí. Porque si yo hago ese cruce, que estoy aplicando. Exactamente, si yo hago ese cruce de eso que ellos están necesitando con lo que yo tengo, va a ser mucho más sentido para ese reclutador que todos mis documentos, mis aplicaciones, hablen con base en lo que él está buscando. ¿Sí? Entonces voy a poner un ejemplo. Si seguimos poniendo el ejemplo, por ejemplo, de la warehouse, y yo veo que tiene listo customer service, veo que tiene proactividad, pero veo una nueva que es time management y yo nunca he considerado time management como una skills para presentarme. Entonces, voy a hacer el ejercicio al revés. Ok, ¿cómo he tenido yo time management? Ok, listo. Aquí, por ejemplo, el pensar en llegar a tiempo, decirle al chef tal cosa, el hablar con mi manager, el cerrar y abrir, no sé, distintos ejemplos que puedan haber dentro del mundo como tal y cómo empiezo a demostrar que también es una habilidad que yo tengo. A veces vemos o creemos que las skills o las transferable skills están un poco atadas nada más a esa parte técnica, ¿sí? Y es algo en lo que me gustaría compartir porque hoy en día con tantas plataformas, con tantas que hay a nivel del mundo, ok, yo llego, quiero entrar a una industria nueva, quiero entrar a un rol nuevo. ¿Qué pasa si yo no manejo X o X plataforma o tool? ¿Qué debería suceder? Entonces, aquí viene mucho a hablar de esa habilidad que tenemos o que tiene cada uno para poder aprender rápidamente algo nuevo. Okay. ¿Sí? Hay ciertas áreas con las que he trabajado, por ejemplo, contaduría o el área de business analyst, que tiene que ver mucho con ciertas plataformas muy técnicas de sus trabajos. Entonces, cuando venimos, por ejemplo, migramos de otro país, ok, esas plataformas, como yo trato de hacer similitud de las que yo sí manejo, como además demuestro que me he venido preparando en esas, que a pesar de que no tenga la experiencia laboral concreta, sí tengo, digamos, una forma hoy en día de usar el Internet, los cursos de LinkedIn Learning, los cursos de Coursera, los cursos de, mil y un tutoriales gratuitos en YouTube, para mostrar que esa plataforma yo la estoy, por lo menos me estoy capacitando en ella para poder entenderla y que sea mucho más fácil su manejo. Sí, y fíjense que aquí, la verdad es que desde que llegué a Australia he estado pensando que hay tantos recursos, pero es como que tienes que encontrarlos por casualidad o alguien te los dijo porque de otra manera no los anuncian. Entonces, tienen un problema con la distribución de la información. Siempre lo he notado. Entonces, he hecho una lista, hice una guía, Laura, con todas estas websites de gratis acceso para pedir trabajo, para trabajar en ciertas áreas. O sea, es increíble el mundo de cosas que hay allá afuera y que solamente si estás en una específica área puedes encontrarlas. Hice una lista. Se las regalo. Gracias, a mí también, por favor. Obvio, se las regalo. Escríbanos, pónganos el comentario aquí abajo, pídanla.
quiero mi Bien, lista. Quiero la guía. Mándenme el mensaje y les vamos a regalada, les vamos a dar la guía, porque de verdad es súper importante saber todo eso. Bueno, hay hasta para que tengas sesiones de salud mental, del mental health que hablábamos, sí. También hasta gratis, y no tiene nada que ver con tu Medicare. O sea, hay tantas cosas que digo, wow, ¿cuándo las van a anunciar? ¿No? Sí, aquí realmente hay muchísimos recursos. Y mira, por ejemplo, que una manera de lo cual uno se puede enterar mucho de esto, y por eso cada vez que yo le menciono a las personas con las que trabajo networking, les digo, mira, networking no quiere decir, uno, de que tienes que ir a todos los congresos o seminarios, que es lo único que se nos viene a la mente, que tengo que invertir, y les puedo decir, aquí en Australia son costosos. Ir a un congreso o seminario vale muchísimo. O que solo voy a hacer networking a través de LinkedIn. Ir a, por ejemplo, a muchas ferias, markets, hace que uno empiece a enterarse de muchas de esas tools o herramientas que existen gratuitas, llámese del gobierno o de empresas privadas o algo, porque ellos salen a este tipo de lugares a mostrarse. Entonces, si yo voy a esto, les digo, porque por ejemplo hay muchas ferias para estudiantes. Pensemos que muchos de los países donde emigramos, la comunidad de estudiante internacional es fuerte. Y entonces le invierten, porque obviamente hay un ingreso económico, el hecho de que ellos vengan al país, y ahí uno empieza a conocer, por ejemplo, mucho de las herramientas que hay para ello. Ferias de universidades, ferias de agencias o de academias, ayuda mucho para enterarnos también. Sí, tantas cosas que hay ahí gratis para estudiar. Teníamos el grupo de FM Podcast en Facebook durante la pandemia. ¿Sí? Estuvimos distribuyendo un montón de cosas online que podías aprender, y todavía hasta la fecha lo dicen, es que yo no sé hacer esto, es que yo no sé. Ahí estaba, se los compartimos gratis. Así que no hay excusa. Toma tiempo. Todos tenemos que aprender todo eso, ¿no? Así es. Perfecto. Así es. Entonces, para cerrar esto de las habilidades que podemos transferir, tenemos que saber el keyword, ¿verdad? Tenemos que saber cómo vamos y buscamos en la posición que estamos aplicando eso que ellos están buscando, y luego lo adaptamos a nuestra experiencia para poderlo explicar. ¿Estoy entendiendo o no? Sí, a ver. ¿Me vas a contratar, Laura, o no? Digamos, cuando yo tengo claro ciertas posiciones a las que quisiera escalar, ¿sí? No lo hablemos solo de la posición, hablemos también de la industria, o por ejemplo, es la misma posición, pero en industrias completamente diferentes. Yo tengo que hacer una investigación personal de qué hay en el mercado y qué es lo que están pidiendo en estos momentos en el mercado, que tengan que ver para yo poder identificar si yo tengo esas habilidades, supuestamente en mi mente, o sea, si las tengo claras, si me identifico netamente con ellas, o si hay algunas que ellos están solicitando y que en estos momentos yo no tengo o no las he considerado ni siquiera en mi propio perfil, pero cómo empiezo a mencionarlas, ¿sí? Porque si yo me quedo solo pensando en la tarea, es donde entonces la brecha entre cambiar de una industria a otra se vuelve mucho más amplia. ¿Sí? Sí. Cuando yo me voy a referir más a lo que yo sé hacer y cómo lo sé hacer, o sea, cuando digo desde esa habilidad que yo tengo para X o para cierta tarea o para otra, no importa la industria en la que yo esté, no importa el proceso como tal que yo esté manejando, sino que esa habilidad es mía y me va a acompañar a donde sea que yo vaya. Perfecto, híjole. ¿Sí? Voy a tener que volver a ver el episodio. Sé que no es un concepto muy claro, por eso yo recomiendo mucho, sobre todo si estás en ese proceso, no solo de la búsqueda inicial, porque a veces la búsqueda inicial puede ser un poco más fácil en ese sentido, pero cuando estás en ese momento de vida en que ya no quiero trabajar más en X área, no quiero ya, quiero hacer otra cosa diferente, entonces, ¿cómo empiezo a mostrar que yo igual, a pesar de lo que venía haciendo en este rol actual, cómo de esto me puedo llevar para al que quisiera llegar? Perfecto. Ahí la ayuda de alguien es muy importante. Contáctame. Y para eso tenemos a Laura. Entonces, que te contacten. ¿Dónde te encuentran de nuevo? Estoy principalmente LinkedIn, Laura Cardona Tejada, Facebook, Laura Cardona, Instagram, L Cardona T. Ahí está. Y aquí en la descripción, pues va a estar de nuevo todos sus detalles, sus datos, cómo la encuentras, cómo le mandas mensaje. De verdad se las recomiendo. Muy accesible, no importa donde quiera que nos veas. Si estás viviendo por allá, a toda la gente de saludos que nos ven en Asia, la gente que nos ve en Arabia, la gente que nos ve en Europa, pueden contactarla, le mandan un correo y ya ella arreglas el horario, ¿verdad? Para poder hacer estos, ya saben que con la tecnología uno habla hasta donde sea. No, la flexibilidad es con las herramientas que existen, de resto es disposición.
Y ya Así con que- eso puede ayudarte, porque ella está viviendo esta experiencia de estar en otro país, entonces como migrante, pues te va a dar un montón de herramientas, ¿verdad? Así es. Así Y es. tiene muchísima experiencia. Y si en últimas, como decía Elian, quieren la guía, un mensaje o una pregunta, también siempre será bienvenidas. Con muchísimo gusto me pueden contactar y yo con todo el cariño les responderé. Ahí está, pues muy, muy rica como siempre esta platiquita. Laura, muchas gracias. Gracias a ti, Eliane, Nos por dejas- invitarme nuevamente. Sí, gracias. Y bueno, nos vemos muy pronto aquí en el podcast, FM, el podcast. No olviden también seguirnos en todas nuestras redes. Hasta luego, bye. Nos vemos pronto. Ujú.